A las 11 de la noche, mi marido me abofeteó porque no había comida en la mesa. Gritó: «Date prisa y sirve la cena, mujer inútil». Entré y salí de la cocina durante 20 minutos, sin decir una palabra. Cuando volví con una bandeja cubierta, pensaron que sería un plato delicioso, pero cuando se abrió la tapa, dentro no había comida, sino un billete al infierno para ellos. El reloj de la pared del salón marcaba las 11:10 de la noche. Fuera de la casa reinaba un silencio absoluto. Solo se oía el sonido de los neumáticos de mi coche rozando el asfalto del aparcamiento. Sentía que todo el cuerpo se me iba a romper. Había pasado todo el día en la oficina, luchando con una pila de documentos de auditoría que tenían que estar listos para la mañana siguiente. En mi cabeza sentía un dolor punzante, como si un martillo me golpeara repetidamente, pero me obligué a esbozar una leve sonrisa, imaginando la cama mullida que pronto me acogería. Solo quería darme una ducha de agua caliente y dormir sin interrupciones. Apagué el motor del coche y me tambaleé hacia la puerta principal. Las llaves de casa tintineaban en mi mano, que temblaba ligeramente por el cansancio. Al abrirse la puerta, el aire frío del aire acondicionado me golpeó directamente en la cara. Era extraño. Normalmente, a esta hora, las luces del salón deberían estar apagadas, pero hoy todas las lámparas estaban encendidas. De repente, tuve un mal presentimiento. Mis pasos se detuvieron en el umbral al ver a 3 personas sentadas en el sofá del salón con expresiones indescifrables. Mi marido, Mateo, estaba sentado en el centro con las piernas cruzadas con arrogancia. A su derecha, mi suegra, la señora Pilar, me lanzaba una mirada aguda y sentenciosa, y a su izquierda, mi cuñada, Paula, jugueteaba con su móvil, pero de vez en cuando me miraba de reojo con una sonrisa burlona. Antes de que pudiera saludar, Mateo se levantó de un salto y se acercó a mí a grandes zancadas. Su cara estaba roja como un tomate y su mandíbula tensa. Al ver cómo se le marcaban las venas del cuello, supe que sus emociones estaban a punto de estallar. «Cariño, acabo de llegar del trabajo». Antes de que pudiera terminar la frase, una fuerte bofetada aterrizó en mi mejilla izquierda. ¡Zas! El sonido fue tan fuerte que rompió el silencio del salón esa noche. En un instante, una sensación de escozor y calor se extendió por mi cara. La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza se giró hacia un lado. Me quedé helada en el sitio. El cansancio que hasta ese momento me oprimía todo el cuerpo pareció desvanecerse ante el tremendo impacto. Mi mano derecha, con la que me sujetaba la mejilla cada vez más entumecida, temblaba. Miré a Mateo, intentando encontrar en sus ojos un ápice de culpabilidad, pero no lo había. Solo un destello de furia a punto de explotar. ¿Sabes qué hora es? «Zorra barata», gritó Mateo justo delante de mi cara. Su saliva me salpicó el pelo. «¿Quién te crees que eres para llegar a estas horas? ¿Qué haces por ahí fuera mientras tu marido te espera en casa?» Me tragué las lágrimas que pugnaban por salir. «Cariño, he estado trabajando hasta tarde. Sabes que es fin de mes y estoy ocupada. Tenía mucho trabajo. Además, te envié un mensaje esta tarde», respondí con voz temblorosa, pero tratando de mantener la calma. No quería mostrarme débil ante ellos. «Excusas», me cortó la señora Pilar con voz afilada. La mujer de mediana edad se levantó del sofá y me señaló a la cara. «¿Qué clase de esposa eres? Llevamos aquí una hora muertos de hambre. No hay ni un plato de comida en la mesa. Las ollas están vacías y en la nevera solo hay agua fría. Estás intentando matar de hambre a mi hijo y a mis nietos a propósito, ¿eh?» Paula intervino sin apartar la vista de la pantalla de su móvil, como si yo fuera menos importante que un vídeo de las redes sociales. «Ubícate un poco, cuñada. Mateo ha estado cansado todo el día descansando en casa. La esposa debería comprar comida al volver del trabajo o cocinar algo. ¿Cómo puedes llegar con las manos vacías? Eres una inútil». Los miré, uno por uno. Mateo, mi marido en paro que mentía a los vecinos diciendo que había empezado un negocio después de ser despedido hace 6 meses por malversar fondos de la empresa. La señora Pilar, mi suegra, que me exigía miles de euros al mes para sus gastos sin levantar un solo plato sucio en esta casa. Y Paula, mi cuñada de 25 años, cuyo único trabajo era dormir, comer y comprar online con mi tarjeta de crédito adicional. Todos ellos vivían de mi sudor. Todos ellos respiraban bajo el techo de esta casa cuyas cuotas pagaba yo cada mes. Y ahora me estaban gritando porque llegué tarde a casa para prepararles la cena. «Ve a cocinar de una vez». «Mujer inútil», volvió a gritar Mateo. Esta vez me empujó bruscamente por el hombro, haciéndome tambalear hacia atrás hasta chocar con el zapatero. «No se te ocurra salir de la cocina hasta que haya una comida deliciosa en la mesa. Y más te vale que esté buena o te lanzaré los platos a la cara». Respiré hondo, tratando de reprimir la ira que empezaba a arder en mi pecho. Quería gritar, quería vomitar toda la rabia que había estado conteniendo.
Quería echarlos de casa ahora mismo, pero no. Actuar por impulso arruinaría mi plan. Necesitaba mantener la calma para vengarme de la forma más dolorosa para ellos. Una venganza elegante que no olvidarían en toda su vida. Me enderecé y me arreglé el pelo alborotado. Miré a Mateo directamente a los ojos. En mi mirada ya no había rastro de miedo o tristeza, solo una mirada fría y vacía. «De acuerdo», dije en voz baja pero firme. «¿Tenéis hambre? Esperad 20 minutos. Os prepararé un plato especial esta noche, el que más os merecéis». Sin esperar su respuesta, pasé junto a Mateo. Ignorando la mirada burlona de la señora Pilar y la risa sarcástica de Paula, me dirigí directamente a la cocina, el lugar donde solía pasar horas sirviéndoles como una criada. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, de esta cocina no saldría el olor a comida deliciosa. Esta noche, esta cocina sería el lugar donde yo cocinaría su ruina. En cuanto llegué a la cocina, cerré la puerta con firmeza. Apoyada de espaldas a ella, cerré los ojos un momento para reunir fuerzas. El escozor en la mejilla persistía, pero la herida en mi corazón era mucho más dolorosa. Durante estos 5 años de matrimonio, siempre había intentado ser una esposa devota. Hice la vista gorda con la pereza de Mateo. Intenté comprender las quejas de la señora Pilar, y cedí ante el comportamiento inmaduro de Paula. Pensé que si tenía paciencia, cambiarían. Estaba completamente equivocada. Mi paciencia no había hecho más que alimentar al monstruo que llevaban dentro. Se volvieron cada vez más codiciosos, más crueles y más desvergonzados. Abrí los ojos. Las lágrimas que había contenido antes se habían secado por completo. No valía la pena llorar por unos parásitos como ellos. Me dirigí a un cajón en un rincón de la cocina, el lugar donde había guardado cosas importantes que había estado ocultando. Ya es suficiente. Este drama de mala muerte tiene que terminar esta noche. Hice ruido a propósito, chocando el cuchillo y la tabla de cortar. Tac, 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 tac. El ritmo llenó la cocina y atravesó las paredes hasta llegar al salón. ¿Sabía exactamente lo que estaban pensando ahí fuera? Seguramente sonreían satisfechos, pensando que me había doblegado de nuevo. Pensarían que esa esposa tonta estaba cortando a toda prisa cebollas o carne para llenar sus exigentes estómagos, muerta de miedo, pero en la encimera de la cocina no había ni un solo ingrediente tocado. El gran cuchillo solo golpeaba repetidamente una tabla de cortar vacía. Era parte del espectáculo. Quería que se sintieran en la cima del mundo antes de hacerlos caer al abismo más profundo. Mientras seguía haciendo ruidos falsos, mi otra mano estaba ocupada preparando la verdadera cena. Saqué una gran bandeja de plata que normalmente solo usaba en ocasiones familiares especiales. La bandeja brillaba bajo la luz de la cocina. Sobre ella no coloqué platos de arroz ni guarniciones. No había paella, ni tortilla de patatas, ni jamón ibérico, como solían exigir. En su lugar, saqué un sobre grueso de un cajón secreto debajo del fregadero. Un sobre que había preparado desde hacía 3 meses, esperando el momento adecuado. Abrí el sobre y saqué 3 documentos importantes de su interior. Primero, la escritura de propiedad de esta casa. Originalmente, compré esta casa con mis ahorros, pero Mateo insistió en que pusiera su nombre como copropietario para sentirse respetado como cabeza de familia. Sin embargo, el mes pasado, después de pagar la última cuota con mi paga extra de fin de año, inicié en secreto el proceso para transferir la propiedad completamente a mi nombre. El proceso fue complicado y costoso, pero afortunadamente, conocía a un notario de confianza que podía hacer el trabajo rápidamente y sin que Mateo se enterara. Este documento era la prueba de que cada ladrillo, cada azulejo y cada centímetro de terreno de esta casa eran de mi propiedad. Segundo, la demanda de divorcio. Este documento ya estaba sellado. En él se detallaban los motivos del divorcio: violencia verbal, la violencia física que acababa de ocurrir, afortunadamente grabada por la cámara de seguridad que instalé en el salón hace una semana, y abandono económico. Estaba harta de mantener a un hombre que solo sabía dar órdenes. Tercero, un fajo de extractos bancarios tan grueso como un cuaderno. En ellos, había marcado con un rotulador fluorescente de color vivo todas las transacciones que salían de mi cuenta para mantener su estilo de vida. Las cuotas del coche de Mateo, la mensualidad que la señora Pilar usaba para sus reuniones sociales, los cargos de mi tarjeta de crédito adicional que Paula usaba para comprar bolsos y zapatos de lujo, e incluso el dinero para el tabaco y la gasolina de Mateo. Todo estaba meticulosamente registrado. La suma total era astronómica, suficiente para comprar una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era la prueba irrefutable de que yo era la cabeza de esta familia, no Mateo. Coloqué estos 3 documentos ordenadamente sobre la bandeja. La escritura en el centro, la demanda de divorcio a la izquierda y los comprobantes de las transferencias a la derecha. Luego, lo cubrí con una brillante tapa de cúpula plateada. Perfecto.
A primera vista, parecía una cena de lujo de un restaurante de 5 estrellas. Eché un vistazo a mi reloj de pulsera. Habían pasado exactamente 20 minutos. Era hora de que comenzara el espectáculo principal. Levanté la bandeja con ambas manos. Su peso no era nada comparado con el peso de la vida que había estado soportando, pero sentía que era la carga más hermosa que había levantado nunca. Respiré hondo, y, con el rostro inexpresivo, abrí la puerta de la cocina de una patada. En el comedor, los tres ya estaban sentados dócilmente alrededor de la mesa. Sus rostros parecían impacientes. Los cubiertos ya estaban en sus manos, listos para devorar cualquier comida que les sirviera. Cuando me vieron salir con la gran bandeja cubierta, los ojos de la señora Pilar brillaron. «Así me gusta», dijo la señora Pilar, reacomodándose en su asiento con sarcasmo. «Una esposa debe ser ágil. No solo debe ganar dinero, sino también priorizar el estómago de su marido y sus suegros». Mateo resopló con una cara hosca, que aún reflejaba la ira de antes. «Has tardado mucho. Espero que esté tan bueno como el tiempo que hemos esperado. Si estás soso, prepárate para hacerlo de nuevo». Paula incluso estiró el cuello. «¿Qué es, cuñada? No huele a nada desde aquí. No habrás hecho una sopa de sobre, ¿verdad?» No respondí ni una palabra. Coloqué la bandeja en el centro de la mesa lentamente, con un gesto majestuoso. El sonido de la bandeja al tocar la mesa de cristal los hizo callar por un momento. Me paré erguida al final de la mesa, mirándolos uno por uno con una mirada que hizo que Mateo se sintiera un poco intimidado. Probablemente sintió un cambio drástico en mi aura. «Adelante, servíos», dije brevemente. «Este es el mejor plato que puedo ofreceros esta noche. Coméoslo todo». Impaciente, Mateo extendió la mano y levantó bruscamente la tapa plateada. El sonido de la tapa al caer sobre la mesa resonó con fuerza. En el espeluznante silencio que se apoderó de repente de la habitación, no había vapor caliente ni olor a especias que abrieran el apetito. Sobre la bandeja solo había un montón de papeles. Los ojos de Mateo se abrieron como platos al ver los papeles. Entrecerró los ojos, tratando de leer las letras del documento de arriba. Su rostro, antes rojo de ira, se fue volviendo pálido a medida que reconocía el logotipo y el título en la parte superior del documento. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Su voz temblaba. No de ira, sino de confusión y un pánico incipiente. La señora Pilar, con su presbicia, arrebató el fajo de papeles más grueso. «¿Dónde está la comida? ¿Por qué nos das periódicos? Te has vuelto loca, Valeria». Pero cuando vio las cifras marcadas con rotulador fluorescente en los extractos bancarios, sus ojos se agrandaron. «¿Esto? ¿Qué es esto?» Paula, que captó la situación más rápido, cogió directamente la demanda de divorcio. La hojeó por encima y me miró con la boca abierta. «Mateo, la cuñada quiere el divorcio», gritó histéricamente. El ambiente estalló en un instante. Mateo arrojó la escritura de la casa que sostenía sobre la mesa, se levantó y me señaló a la cara con un dedo tembloroso. «¿Demanda de divorcio? ¿Quién te crees que eres para divorciarte de mí? Maldita seas. Y esta es la escritura de la casa. ¿Por qué solo está tu nombre? ¿Dónde está el mío? ¿Me has engañado?» Sonreí, una sonrisa muy dulce, pero fría y penetrante. «Disfrutad de la realidad, Mateo. Señora Pilar, Paula, llenad vuestros estómagos mirando esas cifras. Esa es la cantidad de mi dinero que habéis estado despilfarrando», dije, mirando fijamente a los ojos de Mateo. «Esta casa es mía, legal y moralmente. Los documentos originales los guardé a buen recaudo en la caja de seguridad del banco esta mañana. Esa es solo una copia, así que no sirve de nada que la rompáis». Luego, dirigí mi mirada hacia la señora Pilar, que empezaba a temblar mientras sostenía los comprobantes de las transferencias. «Y a partir de este momento, os echo a todos de mi casa». «¿Con qué derecho nos echas?», gritó la señora Pilar. Su voz era tan aguda que me zumbaban los oídos. «Esta es la casa de mi hijo. Mateo es el cabeza de familia. Tú solo eres una arrimada». «¿Cabeza de familia?». Me reí entre dientes. Una risa que sonaba patética. ¿Qué cabeza de familia alimenta a su familia con el dinero de su esposa? ¿Qué cabeza de familia permite que su madre insulte a su esposa? Debería saber, señora, que Mateo no ha aportado ni un solo euro a esta casa desde hace un año. Incluso la factura de la luz que ilumina su cabeza ahora mismo, la pago yo». Mateo gruñó. Sus manos se cerraron en puños, como si estuvieran listas para golpearme de nuevo. Rodeó la mesa y se acercó a mí. Su intención de hacerme daño era evidente. «¡Qué insolente! Si no retiras lo que has dicho, yo, ¿qué vas a hacer?», le reté. No retrocedí ni un paso. Al contrario, levanté la barbilla, provocándolo. «¿Pegarme otra vez?
Adelante. La cámara de seguridad de la esquina de arriba ya grabó cómo me abofeteabas en el salón antes. Si me pones una mano encima una vez más, esa grabación se enviará automáticamente a la nube y al WhatsApp de mi abogado. Además de la demanda de divorcio, ¿quieres un bonus de una denuncia penal por violencia doméstica? Los pasos de Mateo se detuvieron en seco. Levantó la cabeza y vio la pequeña cámara que parpadeaba con una luz roja en la esquina de la habitación. Su rostro se transformó en una mezcla de miedo y odio extremo. Se dio cuenta de que había caído en mi trampa. Fuera, dije con frialdad. Ahora mismo. El silencio que mi amenaza había creado duró solo unos segundos antes de romperse en un alboroto ensordecedor. La señora Pilar fue la primera en perder la compostura. La anciana, que siempre mantenía una imagen elegante frente a sus amigas de las reuniones sociales, ahora gritaba como una posesa. Con sus manos arrugadas, barrió todos los papeles de la mesa, esparciéndolos por el suelo. Su rostro estaba bañado en lágrimas, no de tristeza, sino de rabia. Se sentía humillada por la nuera a la que había considerado un cajero automático andante. No podía aceptar la realidad de que su lujosa vida se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos. La señora Pilar golpeaba la mesa repetidamente con las palmas de las manos. Su voz estaba rota, acusándome de ser una estafadora de primera. Afirmaba que yo había manipulado a Mateo, que había usado magia negra, o que le había robado sus bienes aprovechando un descuido de su hijo. Las acusaciones me sonaron ridículas. ¿Cómo iba a estafar a Mateo si no tenía bienes? Desde las cucharas y los tenedores de esta casa hasta el coche del garaje, todo lo había comprado con el sudor de mi frente. Pero la lógica ya no parecía funcionar para ellos, sumidos en el pánico de perder su sustento. Mateo, que se había acobardado momentáneamente por la amenaza de la cámara, ahora empezó a deambular por el comedor como una bestia enjaulada. Se tiraba de los pelos con frustración. Sus ojos recorrían la habitación frenéticamente, como si buscara una escapatoria para revertir la situación. Recogió la copia de la escritura de la casa esparcida por el suelo, la arrugó como una bola de papel y me la lanzó. La bola me golpeó en el hombro sin hacerme daño, y rebotó. Pero demostraba lo impotente que se sentía en ese momento. Se dio cuenta de que no tenía ninguna base legal para rebatirme. Los documentos eran reales, las pruebas de las transferencias eran claras, y él sabía perfectamente que había estado viviendo de mi dinero todo este tiempo. La inmadura cuñada, Paula, reaccionó de otra manera, pero igual de irritante. En lugar de gritar o montar un escándalo, se abrazó al bolso de lujo que acababa de comprar la semana pasada, por supuesto con mi tarjeta de crédito, y empezó a llorar histéricamente. Se aferró a su hermano, suplicándole que hiciera algo. Temía quedarse sin hogar, no poder presumir más en las redes sociales, que sus amigas descubrieran que en realidad no era rica. Sus sollozos me daban más dolor de cabeza, pero al mismo tiempo, me producían una extraña satisfacción. Por fin la niña sentía miedo por su futuro, el mismo miedo que siempre me atormentaba cada vez que veía las facturas de la tarjeta de crédito infladas por su culpa. Dejé que desahogaran sus emociones durante unos minutos. Me quedé de pie al final de la mesa con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo de la ruina de una familia de parásitos. Cuando consideré que era suficiente, caminé hacia un rincón de la habitación. Allí, detrás de las largas cortinas de la ventana, había escondido algo. Saqué 3 grandes bolsas de basura negras, repletas hasta los topes. Eran bolsas de basura industriales. Arrastré las bolsas al centro de la habitación. El sonido del plástico al rozar el suelo de baldosas hizo que giraran la cabeza. Con todas mis fuerzas, les lancé las bolsas una por una. ¡Pum, pum, pum! Las 3 grandes bolsas cayeron exactamente a sus pies. Mateo saltó asustado. La señora Pilar dejó de gritar, y Paula dejó de llorar por un momento. Miraron las bolsas de basura con expresión confusa. De las bolsas emanaba un leve olor a naftalina mezclado con polvo. «Son vuestras cosas», dije con una voz plana y sin emociones. «Ya lo he recogido todo esta tarde mientras estabais en el centro comercial. He metido ahí dentro la ropa, los pantalones, los zapatos y los objetos personales que considero importantes. El resto de las cosas que considero basura, o que he comprado con mi dinero pero que no merecéis llevaros, ya las he tirado al contenedor de delante, o las he guardado para venderlas de segunda mano. No hace falta que subáis a vuestras habitaciones a hacer las maletas. Vuestras habitaciones ya están cerradas con llave y he tirado las llaves. Ya no tenéis acceso a ningún espacio de esta casa, excepto a este comedor y a la puerta principal». Paula gritó histéricamente y rasgó una de las bolsas de plástico de inmediato. El contenido se derramó. Ropa arrugada metida de cualquier manera. Un par de zapatos apilados sin caja, cosméticos tirados sin neceser. Lloró aún más fuerte al ver su colección de ropa cara tratada como basura de cocina,
Protestó diciendo que si se doblaba la ropa así se estropearía, pero no me importó. Para mí, eran solo basura que tenía que sacar de mi casa lo antes posible. La señora Pilar me miró con incredulidad, como si acabara de convertirme en un monstruo. Se llevó la mano al pecho y fingió tener un ataque al corazón. Respiraba con dificultad, esperando que me ablandara y cancelara la expulsión. Antes, este método siempre funcionaba. Cada vez que me enfadaba, ella fingía estar enferma y yo me disculpaba inmediatamente y la cuidaba, pero esta vez solo la miré con frialdad. Conocía los resultados de su último chequeo médico del mes pasado. Su corazón estaba muy sano. Lo único que estaba enfermo era su corazón, lleno de envidia y celos. Mateo intentó acercarse a mí de nuevo, esta vez con un tono falso y suplicante. Bajó la voz e intentó cogerme la mano, pero la aparté bruscamente. Empezó a divagar sobre los dulces recuerdos de nuestro matrimonio, los votos sagrados que una vez hicimos, los rumores que los vecinos extenderían si nos divorciábamos. Intentó manipular mis emociones, usando sus viejas armas, la compasión y el miedo a la vergüenza social. Pero olvidó que el corazón de una mujer herida repetidamente acaba por endurecerse como una roca. Ya no había ninguna grieta por la que Mateo pudiera colarse. Eché un vistazo a mi reloj de pulsera. Habían pasado 5 minutos desde que les di el ultimátum. Saqué el móvil del bolsillo, toqué la pantalla un par de veces y les mostré la pantalla con el botón de llamada de emergencia que conectaba con la garita de seguridad de la urbanización. Miré a Mateo con dureza y le di una última advertencia sin posibilidad de negociación. Mi paciencia se ha agotado, y no quiero perder más tiempo en este drama de pacotilla. Coged esas bolsas de basura y largaos de mi casa ahora mismo, mi orden fue tajante. Contaré hasta 10. Si todavía estáis aquí, pulsaré este botón de llamada. Los guardias de seguridad de la urbanización vendrán y os sacarán a la fuerza. Imaginad la vergüenza de ser arrastrados como ladrones delante de los vecinos. La elección es vuestra. Salís por vuestro propio pie con la poca dignidad que os queda, o sois expulsados a la fuerza mientras todo el vecindario disfruta del espectáculo gratis. 1, 2, 3. Mateo se quedó helado. Su rostro estaba blanco como el papel. Buscó vacilación en mis ojos, pero no la encontró. Vio una sinceridad asesina. Con manos temblorosas, agarró una de las grandes bolsas de plástico. Le gritó a Paula que dejara de llorar y le ayudara a mover las cosas. También ayudó a levantarse a su madre, que todavía fingía faltarle el aire. Por fin se dieron cuenta de que no estaba bromeando. La reina de la casa había despertado, y sus órdenes eran absolutas. La puerta principal se abrió de par en par, revelando la densa oscuridad de la noche. Un viento fuerte entró directamente, arrastrando consigo gotas de lluvia que empezaban a caer con fuerza. La naturaleza, como si apoyara mi plan de limpiar esta casa de suciedad, desató una tormenta repentina en el momento en que salieron. A lo lejos, se oía el estruendo de un trueno, como si marcara el ritmo de los latidos de mi corazón, que latía con fuerza por la adrenalina. Me quedé en el umbral para asegurarme de que realmente se iban con las bolsas de basura que contenían sus escasas posesiones. Mateo iba delante, con una gran bolsa de plástico negra al hombro. Parecía un hombre derrotado, muy lejos del marido arrogante que me había abofeteado. Su camisa estaba empapada por la lluvia que salpicaba, su pelo estaba lacio, y su rostro estaba inclinado para ocultar la rabia y la vergüenza. Detrás de él, Paula arrastraba a regañadientes su bolsa de plástico. De vez en cuando, soltaba una palabrota en voz baja, cuando el extremo de la bolsa se enganchaba en el suelo del aparcamiento. La señora Pilar caminaba tambaleándose sin llevar nada. Intentaba mantener la poca dignidad que le quedaba caminando con la barbilla en alto, aunque su cuerpo empezaba a temblar por el viento nocturno. En cuanto el último pie de la señora Pilar cruzó el umbral, cerré de golpe la pesada puerta de madera. ¡Pum! El estruendo de la puerta al cerrarse fue la señal del final de un oscuro capítulo de mi vida. Inmediatamente eché la doble cerradura y puse el pestillo de seguridad. Oí fuertes golpes en la puerta desde fuera. Unos segundos después, Mateo gritaba mi nombre, lanzando insultos que luego se convirtieron en súplicas. Su voz se oía débil, ahogada por el sonido de la lluvia cada vez más intensa. No me moví. Me acerqué a la ventana delantera y, apartando ligeramente la cortina, eché un vistazo al exterior. En el jardín, los tres temblaban de frío. La lluvia caía cada vez con más fuerza, empapándolos en un instante. Las bolsas de basura ahora estaban empapadas y parecían aún más miserables. Mateo seguía golpeando la puerta, esperando que me ablandara al ver su estado, pero se equivocaba. Verlos empapados parecía lavar las heridas de mi corazón. ¿Cuántas veces me habían dejado sola bajo la lluvia esperando un taxi online después del trabajo, mientras Mateo se iba con mi coche a divertirse con sus amigos?
Ahora que sientan el frío del agua de lluvia hasta los huesos, el alboroto frente a mi casa acabó por llamar la atención de los vecinos. Las luces de los porches de las casas de la derecha y la izquierda empezaron a encenderse. Algunos vecinos abrieron las ventanas o salieron a sus porches para ver qué pasaba. Al darse cuenta de que tenía público, Mateo cambió de estrategia inmediatamente. Ya no lanzaba insultos, sino que empezó a gritar con una voz lastimera, intentando presentarse como una víctima. Gritó a los vecinos que yo era una esposa desalmada que echaba a su marido enfermo y a su suegra en mitad de la noche. Actuó como si fuera una víctima inocente, esperando que la compasión de los vecinos me hiciera abrir la puerta. ¡Ayuda! ¡Ayúdennos, por favor! Mi esposa se ha vuelto loca. Mi madre tiene una enfermedad cardíaca. No dejen que muramos aquí fuera, gritó Mateo, señalando la puerta de la casa. La señora Pilar, con su fuerte instinto dramático, se desplomó inmediatamente en el suelo mojado del porche y fingió desmayarse. Paula también se sentó a su lado y empezó a sacudir el cuerpo de su madre mientras lloraba a gritos, creando una escena dramática. Algunos vecinos empezaron a murmurar. Vi al presidente de la comunidad, que vivía a 3 casas de distancia, acercándose con un paraguas. Sabía que no podía permitir que Mateo distorsionara los hechos. Cogí el móvil y llamé a la garita de seguridad de la urbanización. Después de 2 tonos, oí la voz grave del jefe de seguridad, el señor García. Le pedí al señor García y a su equipo que vinieran inmediatamente a mi casa porque había un alboroto que alteraba el orden público. Les expliqué que unos extraños estaban montando un escándalo en el porche de mi casa y perturbando la tranquilidad de los vecinos. Poco después, aparecieron 2 coches de patrulla con las luces azules parpadeando. El señor García y 2 de sus hombres bajaron rápidamente. Se acercaron al porche, donde el drama de la familia de Mateo estaba en pleno apogeo. Me armé de valor para abrir la puerta lo justo para poder hablar con el señor García sin que Mateo pudiera entrar. «Señor García, por favor, controle a esta gente», dije en voz alta, para que mi voz se oyera por encima de la lluvia y llegara a los vecinos que cotilleaban. «Estas personas ya no son residentes de esta casa. Nos hemos separado y esta casa es de mi propiedad exclusiva, como consta en el registro de la propiedad. Están intentando entrar a la fuerza y montando un escándalo que molesta a los vecinos. Por favor, acompáñelos fuera de la urbanización». Mateo se quedó con la boca abierta. Intentó defenderse ante el señor García. «Señor, esta es mi casa. Mi esposa está alterada ahora mismo. No le haga caso». Pero el señor García era un guardia de seguridad profesional que llevaba mucho tiempo trabajando aquí. Sabía perfectamente quién pagaba puntualmente cada mes los gastos de comunidad y la luz común. Era yo, no Mateo. También había visto a Mateo llegar a casa borracho muchas veces, o traer amigos y montar fiestas ruidosas que provocaban las quejas de los vecinos. La simpatía del señor García claramente no estaba con Mateo. «Lo siento, señor Mateo. La señora Valeria es la propietaria legal de esta casa y ha solicitado que se marche. Por favor, no molesten a los vecinos a estas horas de descanso», dijo el señor García con firmeza, agarrando a Mateo por el brazo. «Le acompañaremos hasta la entrada principal». Mateo intentó resistirse, pero la fuerza de los 2 robustos guardias de seguridad era mucho mayor. La señora Pilar, que antes fingía estar desmayada, de repente recuperó el conocimiento y se levantó, temiendo que los guardias la sacaran a la fuerza. Fueron escoltados fuera del jardín como prisioneros. El rostro de Mateo ahora estaba rojo de vergüenza por ser el espectáculo de los vecinos, que lo miraban con desprecio. Su actuación de marido agraviado había fracasado por completo. Cuando llegaron a la puerta de la calle, Mateo se detuvo de repente como si recordara algo. Se dio la vuelta y me gritó a mí, que todavía estaba en el umbral. «¡Las llaves del coche! ¿Dónde están las llaves del coche? Mi cartera y las llaves del coche todavía están dentro. Lánzame las llaves. Al menos déjame llevarme el coche». Sonreí de lado y negué lentamente con la cabeza. Avancé un poco para que pudiera ver mi cara claramente bajo la luz del porche. «¿El coche? ¿A qué coche te refieres, Mateo?» «A ese SUV negro», exclamé fingiendo inocencia. «Por si no lo sabías, ese coche está a mi nombre. Y la última cuota la pagué el mes pasado con mi paga extra. Así que, es mi coche. Las llaves las he escondido en un lugar donde nunca las encontrarás. No tienes ni 1 milímetro de derecho sobre ese coche. Pero necesito el coche. ¿A dónde quieres que vayamos con esta lluvia?», gritó Mateo frustrado. Su voz se quebró entre los truenos. «Eso ya no es asunto mío», respondí con frialdad. «Caminad. Os vendrá bien hacer ejercicio. Apenas os habéis movido últimamente. O llamad a un taxi. Ah, se me olvidaba. Te dejaste la cartera dentro. Y todas las tarjetas de crédito que hay en esa cartera son mis tarjetas adicionales,
que he cancelado desde la aplicación hace 5 minutos. Así que, no te sirve de nada tener esa cartera. Mateo se quedó sin palabras. Su rostro estaba blanco como el algodón. Se dio cuenta de lo perfecta que era su ruina esa noche. Sin casa, sin coche y sin un solo céntimo. El señor García hizo una seña a sus hombres para que siguieran alejándolos. «Basta, señor. Vámonos». «No moleste más a la señora Valeria», le reprendió el guardia. «Mateo». La señora Pilar y Paula finalmente aceptaron que los estaban expulsando de la lujosa casa en la que habían vivido como parásitos. Caminaron tambaleándose bajo la lluvia torrencial, arrastrando las bolsas de basura negras que ahora eran su única posesión. Volví a cerrar la puerta y eché el cerrojo. Fuera. La lluvia seguía sonando con fuerza. Pero aquí, dentro de mi casa, el ambiente se sentía tan pacífico y cálido. Por primera vez en 5 años sentí que de verdad había vuelto a casa. Sentí que un pesado lastre que me oprimía los hombros había desaparecido por completo. Me apoyé de espaldas a la puerta. Suspiré profundamente y sonreí. Esta noche, dormiría tranquila. Muy tranquila. La puerta de la lujosa urbanización se cerró firmemente a sus espaldas, como un muro de separación entre la vida cómoda que acababan de dejar y el mundo infernal que ahora les esperaba. La lluvia no cesaba, al contrario, arreciaba con una furia aún mayor, acompañada de un viento helado que calaba hasta los huesos. Mateo, la señora Pilar y Paula se quedaron de pie, temblando, en la acera vacía. El único techo que los protegía de la lluvia eran los frondosos árboles de la calle, que dejaban caer aún más gotas. Los tres parecían ratas de alcantarilla arrastradas por la corriente, mojados, sucios y miserables. Las bolsas de basura negras que se habían convertido en su única posesión se sentían cada vez más pesadas a medida que el agua de lluvia se filtraba por las aberturas mal atadas. Caminaron sin rumbo por la acera encharcada. La tenue luz de las farolas iluminaba sus rostros desesperados. Mateo se registró los bolsillos de los pantalones una y otra vez, esperando un milagro en forma de un billete olvidado o una tarjeta de débito que se hubiera salvado. Pero no hubo suerte. Los bolsillos estaban vacíos. Su cara cartera de cuero, que contenía su DNI, su carné de conducir, sus tarjetas de débito y crédito, se había quedado en la mesita de noche del dormitorio. Valeria lo había calculado todo meticulosamente. Sin esa cartera, Mateo no era nadie. No podía alquilar una habitación de hotel, ni comprar comida, ni siquiera un té caliente en un puesto callejero. Su identidad y su acceso financiero estaban ahora encerrados en la casa que le estaba prohibida. La señora Pilar empezó a delirar por el frío. Le castañeteaban los dientes y sus labios empezaron a ponerse azules. La mujer, que siempre mantenía una apariencia impecable con un maquillaje espeso, ahora parecía vieja y frágil. Los restos de maquillaje corridos por la lluvia le habían dejado manchas negras bajo los ojos, dándole un aspecto grotesco. Con una voz quebrada que apenas se oía por encima de la lluvia, culpó a Mateo. Maldijo la estupidez de su hijo por no haber sabido controlar a su esposa. Según la lógica retorcida de la señora Pilar, todo esto no había sucedido porque hubieran oprimido a Valeria durante años, sino porque Mateo no había sido lo suficientemente estricto con ella. Paula caminaba cojeando detrás. Una de las tapas de sus tacones altos se había roto al caer en un agujero de la acera. Ahora no le quedaba más remedio que caminar cojeando, con los caros zapatos, ahora inútiles, en la mano. Finalmente encontraron una galería comercial con un alero lo suficientemente ancho como para resguardarse de la lluvia, aunque la tienda estaba cerrada. Sin decir palabra dejaron caer sus cuerpos agotados sobre el suelo de baldosas frío y polvoriento. Mateo se apoyó en la fría persiana metálica. El estómago le rugió con fuerza. El hambre empezó a atacar con crueldad. La última vez que habían comido fue en el almuerzo, y esta noche esperaban el banquete que Valeria les había preparado. Irónicamente, recibieron una cena inolvidable. Aunque no era comida que se pudiera masticar, la ilusión de un plato caliente de arroz y guarniciones ahora flotaba ante los ojos de Mateo, torturándolo lentamente. Paula, que sacó su móvil con la pantalla ligeramente rota, intentó llamar a un taxi con el 10% de batería que le quedaba. Pero sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Se dio cuenta de que el método de pago de la aplicación estaba directamente vinculado a la tarjeta de crédito adicional de Valeria. Con manos temblorosas intentó hacer la reserva, y como era de esperar, apareció en la pantalla una notificación de transacción fallida. Valeria lo había bloqueado todo. Paula llamó a sus amigas de la alta sociedad para pedir ayuda. La primera llamada no fue respondida, la segunda fue rechazada. La tercera llamada la contestó una amiga, Sasha. Pero en cuanto Paula le contó que la habían echado de casa y que necesitaba pedir dinero prestado, Sasha se excusó diciendo que tenía mala señal y colgó. Paula, frustrada, arrojó el móvil al suelo, se abrazó las rodillas y lloró amargamente.
Esa noche fue terriblemente larga y dolorosa. No pudieron pegar ojo. Los mosquitos empezaron a picarles la piel húmeda. De vez en cuando se sobresaltaban con el ruido de un coche que pasaba. Cada vez que pasaba un coche de lujo, el corazón de Mateo se encogía. Recordaba su SUV negro, que ahora descansaba cómodamente en el garaje de Valeria. En el silencio de la noche, al acercarse el amanecer, la señora Pilar gemía sujetándose el estómago, que se retorcía por la indigestión y el hambre. No había medicinas, ni mantas, ni agua caliente. Mateo solo podía mirar a su madre con la mirada vacía. La culpa empezó a asomar, pero su enorme ego la apartó enseguida y la reemplazó con odio hacia Valeria. Juró vengarse en cuanto saliera el sol. La mañana trajo un sol radiante, pero no calentó sus corazones. Sus cuerpos estaban rígidos y doloridos en cada articulación. De su ropa seca emanaba un olor a humedad. Los transeúntes los miraban con asco, considerándolos los nuevos sin techo de la zona. Un dependiente que venía a abrir su tienda los echó bruscamente, arrojando un cubo de agua a sus pies para que se alejaran. Con la poca dignidad que les quedaba, trasladaron sus cosas a un banco del parque no muy lejos. Mientras estaban sentados en el banco del parque, soportando el hambre cada vez mayor, Paula abrió distraídamente las redes sociales con los pocos datos que le quedaban. Sus ojos se abrieron como platos al ver una historia de Instagram de Valeria que acababa de subir hacía 15 minutos. Paula les mostró la pantalla del móvil a Mateo y a la señora Pilar. En la pantalla, con el fondo de una mesa de comedor de un apartamento limpio y elegante, había una foto de un tazón de un caldo de pollo especial con abundantes ingredientes y una taza de té caliente. En una esquina de la foto había un pequeño texto que decía: "El mejor desayuno es un desayuno sin parásitos. Una bendición por la que estar agradecida". Al ver la foto, el estómago de Mateo se revolvió violentamente, no solo por el hambre, sino por la envidia y la rabia que explotaban en su pecho. Mientras ellos sufrían en la calle como basura, Valeria disfrutaba de su vida. La realidad sin la billetera de su esposa era terrible. El mundo ya no era amable, y ellos no eran más que polvo sin valor. Mateo decidió que no podía rendirse así. Todavía tenía un trabajo. Sí, todavía era el jefe del equipo de marketing de una empresa de distribución de material de oficina. Aunque su puesto no era muy importante y su sueldo era ajustado, que a menudo despilfarraba en pequeñas apuestas online que hacía a espaldas de Valeria. Pensó que si conseguía llegar a la oficina, podría pedir un adelanto a la empresa o pedir dinero prestado a un compañero para al menos conseguir una habitación barata para su madre y su hermana. Tenía que salvar la última pizca de prestigio que le quedaba como hombre. Dejó a la señora Pilar y a Paula en el parque, prometiéndoles que volvería a la hora del almuerzo con dinero y comida. A la aventura, Mateo caminó 3 kilómetros hasta su oficina. Pasó por un baño público para lavarse la cara y arreglarse el pelo revuelto. No pudo quitarse el olor a humedad de su camisa muy arrugada, pero al menos limpió sus zapatos embarrados con un pañuelo de papel húmedo. Su aspecto era demasiado lamentable para ser un jefe de equipo, pero no tenía otra opción. Al llegar al vestíbulo de la oficina, la recepcionista lo miró con el ceño fruncido. Normalmente Mateo iba a trabajar con ropa impecable, un perfume caro y un estilo elegante que Valeria le había ayudado a crear. Hoy parecía que acababa de sobrevivir a un desastre natural. Mateo ignoró la extraña mirada y se dirigió directamente al ascensor. Dentro del ascensor, 2 empleados de otro departamento se taparon disimuladamente la nariz y se susurraron algo mientras miraban a Mateo de reojo. Mateo fingió no verlos y miró al frente con el rostro impasible. El corazón le latía con fuerza. Temía que se descubriera el secreto de su pobreza. En cuanto llegó a su puesto, antes de que pudiera sentarse, un empleado de recursos humanos estaba de pie con cara seria. «Señor Mateo, el director y el jefe de recursos humanos lo esperan ahora mismo en la sala de reuniones», dijo el empleado sin sonreír. El humor de Mateo se agrió al instante. Normalmente, estas llamadas repentinas no eran una buena señal. Con paso vacilante, siguió al empleado hasta la sala de reuniones al final del pasillo. Dentro de la sala de reuniones, el director y el jefe de recursos humanos lo esperaban con un montón de documentos sobre la mesa. Sus rostros eran fríos y no mostraban ninguna amabilidad. Mateo se sentó en la silla indicada, y a pesar de que le temblaban los labios, intentó esbozar una sonrisa amistosa. «¿Qué ocurre, señor director? Señor jefe, ¿me llaman con tanta urgencia por la mañana?», preguntó haciéndose el despistado. El director le arrojó una carpeta azul a Mateo. «No hacen falta excusas. Llevamos una semana realizando una auditoría interna y hemos encontrado numerosas irregularidades en los informes financieros del equipo de marketing que diriges». El corazón de Mateo pareció detenerse. Con las manos sudorosas, abrió la carpeta. Dentro había pruebas de malversación de fondos operativos, falsificación de recibos de gasolina
e incluso gastos inflados de comidas con clientes que nunca existieron. Durante todo este tiempo, Mateo había estado desviando poco a poco dinero de la empresa para cubrir sus gastos personales o pagar sus deudas de juego. Antes, cada vez que había una discrepancia en el efectivo, casualmente, Valeria, que trabajaba como contable pública certificada en un prestigioso bufete de contabilidad que era el consultor de auditoría externa de esta empresa, le arreglaba los informes o incluso cubría el déficit con su propio dinero para proteger la carrera de su marido. Valeria lo había hecho para salvar las apariencias de su marido, pero ahora ese escudo protector había desaparecido. Valeria ya no encubría los cadáveres que Mateo escondía. Al contrario, quizás fuera ella quien diera la señal al equipo de auditoría interna para que investigara más a fondo el departamento de Mateo. Esto, puedo explicarlo, señor director. Es solo un error administrativo, se excusó Mateo, nervioso. El sudor frío empezó a correr por sus sienes. ¿Un error administrativo?, resopló el jefe de recursos humanos. Han desaparecido 50.000 euros en 6 meses, ¿y a eso lo llamas un error administrativo? Hemos comprobado con los restaurantes y gasolineras que adjuntaste. Todos estos recibos son falsos. Y lo que es peor, también hemos recibido información de que has estado usando material de la empresa para fines personales. Señor Mateo, lo interrumpió el director con una voz fuerte y firme. La empresa no puede tolerar este tipo de comportamiento delictivo. A partir de hoy, estás despedido con deshonor. No se te pagará ni un céntimo de finiquito porque las pérdidas de la empresa son mayores que lo que te corresponde. Y una cosa más. Si no devuelves esos 50.000 euros en 48 horas, llevaremos este caso por la vía legal. La policía vendrá a buscarte. El mundo de Mateo se derrumbó en un instante. Despido con deshonor. Sin finiquito, amenaza de cárcel. Se desplomó en la silla. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Se acabó. Su única tabla de salvación acababa de romperse. Intentó suplicar, incluso se arrodilló a los pies del director y lloró, olvidando su orgullo. Pero la decisión era firme. Llamaron a 2 guardias de seguridad para que sacaran a Mateo del edificio. La escena de la expulsión de la noche anterior se repitió. Esta vez, en su lugar de trabajo, Mateo fue arrastrado entre los escritorios de sus compañeros, que lo miraban con una mezcla de sorpresa y asco. Los murmullos se oían con fuerza. La noticia de su corrupción se extendió como la pólvora. Lo obligaron a meter sus objetos personales en una caja de cartón. No tenía muchas cosas de valor en su escritorio, solo una foto suya posando como si fuera un hombre de éxito. Cuando Mateo salió del vestíbulo del edificio de oficinas con la caja en las manos, sus ojos captaron una imagen que le oprimió el pecho y le dificultó la respiración. Un lujoso sedán plateado se detuvo justo delante del vestíbulo VIP del edificio de al lado, un centro de negocios mucho más prestigioso. La puerta del coche se abrió y apareció la figura de una mujer que conocía muy bien. Era Valeria. Pero esta Valeria parecía muy diferente. Llevaba un elegante traje de negocios de diseño moderno. Su pelo estaba impecablemente peinado, y llevaba unas gafas de sol que le daban un aire muy distinguido. Caminaba con confianza, acompañada de 2 asistentes que llevaban maletines de trabajo. Valeria iba a una reunión con un cliente importante. Su carrera estaba en pleno ascenso. Mateo quiso gritar el nombre de su esposa, quiso correr hacia ella, pero sus pies pesaban como si estuvieran clavados al suelo. Vio su reflejo en el cristal del edificio. Desaliñado, sucio, maloliente, y con una caja vieja en las manos. En cambio, Valeria brillaba como un diamante recién limpiado del barro. En ese momento Valeria miró de reojo en su dirección. Detrás de esas gafas de sol oscuras, Mateo sintió una mirada aguda y penetrante. Valeria no se detuvo, no saludó, ni siquiera mostró una expresión de sorpresa. Simplemente giró la cabeza y continuó su camino hacia el rascacielos, dejando a Mateo clavado como un verdadero perdedor en la acera caliente. El colapso de la carrera de Mateo era la pieza que completaba a la perfección su sufrimiento, mientras que la mujer que había abandonado ahora volaba tan alto que era inalcanzable. Mateo regresó al parque con pasos pesados, como si llevara un peso de 1 tonelada en los pies. El sol del mediodía era abrasador y le quemaba la nuca, desprotegida por el cuello de su camisa, ya sucia y con olor a sudor. En sus manos, abrazaba con fuerza la caja con sus objetos personales de la oficina, un símbolo de su fracaso que ahora tendría que llevar a todas partes. Durante el trayecto, su estómago no dejaba de rugir, retorciéndose de dolor y suplicando ser llenado. Pero ese hambre no era nada comparado con el miedo que ahora le atenazaba la garganta. Tenía que enfrentarse a su madre y a su hermana sin dinero, sin comida, y, lo peor de todo, con la noticia de que ahora era un desempleado con antecedentes penales en su empresa.
Cuando llegó al parque, se encontró con una escena miserable. La señora Pilar y Paula estaban acurrucadas en un banco del parque con la pintura desconchada. Parecían plantas marchitas, como si las hubieran arrancado de la tierra a la fuerza. La señora Pilar se masajeaba las piernas hinchadas, mientras que Paula se abanicaba la cara con un trozo de cartón roto, con una expresión de mal humor y fastidio. Cuando vieron aparecer a Mateo a lo lejos, sus rostros se iluminaron por un momento. La esperanza de un bocadillo y agua fresca brillaba claramente en sus ojos. Paula incluso se olvidó del dolor de sus piernas y se levantó para recibir a su hermano, extendiendo las manos como si pidiera su parte. Pero esa esperanza se desvaneció cuando Mateo llegó frente a ellas y dejó caer la caja que llevaba al suelo con un ruido sordo y miserable. Mateo no se atrevió a mirarlas a los ojos, bajó la cabeza y miró sus zapatos, una vez brillantes pero ahora cubiertos de polvo de la calle. Con la voz ahogada, Mateo lo confesó todo. Les habló de su despido, de la auditoría de la empresa que había revelado sus irregularidades, de la amenaza de ir a la cárcel si no devolvía el dinero y del hecho de que no había recibido ni un céntimo de finiquito. Por un momento, un silencio sepulcral se apoderó de los tres, en contraste con el ruidoso tráfico de la carretera detrás del parque. Y entonces estalló el llanto y la rabia. La señora Pilar gritó histéricamente, sin importarle la gente que pasaba por el parque. Golpeó el brazo de Mateo con las pocas fuerzas que le quedaban, culpando a su orgulloso hijo por haber sido tan descuidado y estúpido. Se lamentó de su suerte, de tener que ser una sin techo a su edad, comparando su vida con la de sus amigas de las reuniones sociales, que a esa hora probablemente estarían durmiendo la siesta en una habitación con aire acondicionado. De la boca de la señora Pilar salieron insultos sin filtro. Las mismas palabras duras que antes solía dirigir a Valeria ahora se las vomitaba enteras a Mateo. Paula no fue menos cruel. Pateó la caja con las cosas de Mateo, haciendo que el contenido se derramara. Insultó a su hermano, llamándolo un hombre inútil que solo traía problemas a la familia. En esta situación desesperada, la máscara de familia unida de la que tanto presumían ante Valeria se derrumbó por completo. Ya no había afecto ni apoyo mutuo, solo el instinto de supervivencia egoísta de cada individuo. Se culparon mutuamente de la pobreza repentina que les había sobrevenido. Paula culpó a Mateo por malversar fondos. Mateo culpó a Paula y a la señora Pilar por haberlo empujado a malversar con su estilo de vida lujoso. Y la señora Pilar culpó a los dos por no haber encontrado cónyuges ricos que se hicieran cargo de sus vidas. Cuando la pelea, que los había dejado agotados y aún más hambrientos, amainó, Mateo tomó una decisión desesperada. Se quitó el reloj de lujo que llevaba en la muñeca, el único objeto de valor que le quedaba y que Valeria no le había confiscado porque lo llevaba puesto cuando los echó. También exigió a la fuerza los pendientes de oro que llevaba Paula. Aunque Paula se resistió y gritó que no, Mateo y la señora Pilar la obligaron, con la excusa de que era para comprar comida y alquilar una habitación barata. Finalmente, con una cara de enfado y resentimiento, Paula entregó los pendientes. Mateo fue a una casa de empeños a cierta distancia del parque y vendió el reloj y los pendientes a un comprador callejero. Como no tenía el certificado de autenticidad y necesitaba el dinero con urgencia, los objetos se vendieron por un precio muy inferior a su valor original. Mateo no tuvo más opción que aceptar una cantidad de dinero en efectivo suficiente para unas cuantas comidas sencillas durante unos días y para alquilar una habitación estrecha en un barrio sucio durante una semana. Esa tarde, alquilaron una habitación por días en un callejón estrecho, embarrado y con olor a alcantarilla. La habitación era muy pequeña. Apenas cabía un colchón de espuma fino y hundido por el medio. Las paredes estaban húmedas y con moho, y no había ventanas, solo un pequeño respiradero encima de la puerta. El baño estaba fuera y era compartido con otros inquilinos que los miraban con recelo. Para la señora Pilar y Paula, acostumbradas a la lujosa casa de Valeria, fragante y limpia, este lugar era el infierno. La señora Pilar se quejaba constantemente del olor a humedad, de las cucarachas que pasaban, del aire caliente con solo un pequeño ventilador polvoriento. Esa noche cenaron unos menús del día que compraron en un restaurante cutre. El ambiente de la cena fue sombrío, sin conversación. Comieron con avidez porque tenían hambre, pero sus rostros estaban llenos de odio mutuo. Después de la cena, Mateo guardó el dinero que le quedaba de la venta del reloj y los pendientes debajo de la almohada, con la intención de mantenerlo a salvo. Planeaba usar ese dinero como capital para buscar trabajos esporádicos al día siguiente. El cansancio físico y mental hizo que Mateo y la señora Pilar se durmieran rápidamente sobre el fino colchón, roncando. Sin embargo, Paula no durmió. Sus ojos miraban fijamente el techo de la habitación, lleno de telarañas. Sus pensamientos eran un torbellino. Miró con asco a su madre y a su hermano, que dormían con la boca abierta. Sentía que no merecía estar en este lugar sucio. Pensaba que todavía era joven, guapa y que merecía vivir cómodamente.
Odiaba a Mateo por no ser un apoyo, y sentía el peso de tener que cuidar de su madre, que empezaba a enfermar por el estrés. Un susurro demoníaco empezó a infiltrarse en su mente. Si se quedaba con ellos, el dinero se acabaría en una semana y morirían de hambre juntos. Pero si se quedaba con el dinero ella sola, quizás podría huir a otra ciudad, encontrar a un viejo amigo o a otro hombre del que aprovecharse. Lentamente, con movimientos muy cuidadosos para no hacer crujir el colchón, Paula deslizó la mano bajo la almohada de Mateo. El corazón le latía con fuerza. Sintió el sobre con el dinero. Lo sacó lentamente. Mateo se movió ligeramente mientras dormía, y Paula se quedó helada de miedo. Pero Mateo solo cambió de postura y volvió a roncar. Paula consiguió sacar el sobre. Inmediatamente lo guardó en su bolso y, en silencio, metió su ropa en la bolsa de plástico negra. Sin volver a mirar a su madre y a su hermano, que la habían traicionado, Paula se escabulló de la habitación y desapareció en la oscuridad del estrecho callejón, llevándose la única esperanza de supervivencia de la familia. A la mañana siguiente, el grito de Mateo rompió el silencio de aquel sucio callejón. Se despertó y descubrió que debajo de la almohada no había nada. El dinero había desaparecido. Miró a su alrededor. Paula y sus cosas tampoco estaban. La señora Pilar se despertó asustada por el grito de Mateo. Cuando Mateo le dijo que Paula se había fugado con todo su dinero, la señora Pilar al principio no lo creyó. Se negó, diciendo que su querida hija no podía ser tan cruel, pero la verdad era evidente. La puerta no estaba forzada y no había señales de que hubieran entrado a robar. Claramente, había sido alguien de dentro. La señora Pilar rompió a llorar. Esta vez, su llanto era realmente desconsolado. Gritó el nombre de Paula. La hija a la que siempre había mimado. La hija que ahora la abandonaba como basura para salvarse a sí misma. Mateo, con sus emociones al límite, se enfureció. Golpeó la pared húmeda de la habitación con el puño, haciéndose sangre en la mano. Maldijo a Paula con palabras duras. El dolor de ser traicionado por su propia sangre era mucho más doloroso que haber sido echado por su esposa. Al menos Valeria tenía una razón clara para odiarlos. Pero Paula era parte de ellos. Ahora, el mismo parásito que se come a otro parásito. Su ruina fue aún más completa cuando el casero vino a llamar a la puerta, enfadado porque el alboroto de primera hora de la mañana molestaba a los demás vecinos. Al ver a Mateo fuera de sí, el casero se asustó y los echó inmediatamente. El alquiler de la semana lo había robado Paula, y resultó que Mateo aún no lo había pagado en su totalidad. Solo había dado una señal la noche anterior, y los echaron de nuevo. Esta vez, no les quedaba absolutamente nada, cero absoluto. La señora Pilar caminaba tambaleándose con la mirada perdida. El fuerte shock por la traición de su hija hizo que su salud empeorara drásticamente. Su rostro estaba pálido y sudaba frío. Mateo tuvo que sujetar a su madre mientras caminaban por la calle caliente. En medio de una desesperación extrema, Mateo recordó el único lugar que una vez fue su hogar. Una estúpida esperanza surgió en su mente de que quizás Valeria ya se hubiera calmado. Quizás Valeria sentiría compasión al ver el estado de su madre, que parecía un muerto viviente. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Mateo llevó a su madre y caminó varios kilómetros hasta la lujosa urbanización donde vivía Valeria. Cuando llegaron, el sol estaba a punto de ponerse. Su aspecto era el de unos mendigos. El guardia de seguridad de la urbanización que vigilaba la entrada principal los reconoció y los miró con recelo. Pero Mateo le suplicó diciéndole que no entraría, que solo quería ver la casa desde lejos. Mateo se paró al otro lado de la calle, frente a su antigua casa. La casa parecía oscura y silenciosa. En el garaje no estaba el coche de Valeria. El jardín estaba limpio, y el césped, cuidado. Pero había una cosa que hizo que las rodillas de Mateo flaquearan al instante. Delante de la valla de la casa había un gran cartel clavado. Un llamativo cartel amarillo con grandes letras rojas que decía: «Se vende urgente. Contactar con el número X». La esperanza de Mateo se hizo añicos. Valeria no solo los había echado, sino que estaba vendiendo la casa llena de recuerdos para borrar cualquier rastro de ellos de su vida. La casa estaba vacía. Valeria se había ido a alguna parte, llevándose su éxito y su felicidad, dejando a Mateo y a su madre verdaderamente solos en este mundo cruel. Mateo se derrumbó sobre el asfalto, y abrazando las rodillas de su madre, lloró en silencio bajo la sombra de la casa que una vez había abandonado. Para Valeria, los días posteriores a la expulsión de Mateo y su familia fueron días llenos de un silencio sanador. Ya no había gritos por la mañana pidiendo café. No había el ruido del televisor a todo volumen con el drama favorito de la señora Pilar. Y no había quejas de que la comida estaba demasiado salada o la ropa no estaba bien planchada. La casa se volvió tan silenciosa,
tan silenciosa que Valeria podía oír el tic-tac del reloj de la pared y el sonido del viento soplando en los árboles del patio trasero. Al principio, ese silencio le pareció extraño, pero poco a poco se convirtió en una manta reconfortante que había echado de menos durante los últimos 5 años. El primer paso que dio Valeria para poner en orden su vida fue limpiar la casa, literal y figuradamente. Contrató a una empresa de limpieza profesional para que limpiara cada rincón de la casa, tirara cualquier objeto de Mateo que pudiera haber quedado, y reemplazara las sábanas, las cortinas e incluso las alfombras que la familia había pisado. Quería borrar sus huellas y su olor, el olor a tabaco de Mateo y el perfume empalagoso de la señora Pilar de su espacio sagrado. Después de que la casa estuviera limpia, Valeria contactó inmediatamente con un agente inmobiliario de confianza. Decidió vender la casa. Aunque la casa era fruto de su sudor y lágrimas, sus paredes guardaban demasiados malos recuerdos. Necesitaba un comienzo completamente nuevo, en un lugar donde no hubiera recuerdos de bofetadas o insultos. El proceso de venta de la casa fue rápido. Su buena ubicación y su buen estado de conservación hicieron que muchos compradores potenciales se interesaran. En 2 semanas, la casa se vendió por un precio satisfactorio. Con el dinero de la venta de la casa, más sus ahorros, que ahora estaban intactos al no ser devorados por los parásitos, Valeria compró un ático en el centro de la ciudad. El apartamento era más pequeño que la antigua casa, pero mucho más lujoso, moderno y con un sistema de seguridad muy estricto. Desde las ventanas de su apartamento en el piso 30, podía ver las luces parpadeantes de la ciudad por la noche, un paisaje que simbolizaba su brillante futuro. La carrera de Valeria también despegó como un cohete. Sin los quebraderos de cabeza y el drama que consumían sus emociones, podía concentrarse al 100% en su trabajo. El gran proyecto de auditoría que estaba llevando a cabo se completó con excelentes resultados mucho antes de la fecha límite. El cliente quedó muy satisfecho con su trabajo meticuloso y profesional. El jefe del bufete de contabilidad no dudó en ascender a Valeria a socia principal. Este ascenso trajo consigo nuevos beneficios: un coche de empresa más lujoso, un asistente personal y, por supuesto, unos ingresos mucho mayores. Valeria ahora se veía diferente. Cambió su estilo de vestir. Los viejos vestidos que antes usaba por miedo a que Mateo se enfadara si compraba ropa nueva, ahora los donó. Llenó su nuevo armario con elegantes trajes de negocios, obras de un famoso diseñador nacional. Su rostro, antes cansado y apagado, ahora brillaba gracias a los cuidados regulares y, lo más importante, a un corazón feliz. Sus compañeros de oficina a menudo le decían que después de divorciarse, Valeria parecía 10 años más joven. Para Valeria, el divorcio no fue una vergüenza ni un fracaso, sino una operación para extirpar un tumor maligno que le había salvado la vida. El proceso de divorcio en el juzgado de familia fue mucho más sencillo de lo que había imaginado. Como Mateo no tenía una dirección fija y no se presentó a ninguna de las citaciones judiciales, las citaciones se enviaron a la dirección de la antigua casa. Sin embargo, Mateo no estaba allí y no respondió a las notificaciones públicas en los medios de comunicación. El juez dictó sentencia en rebeldía. La sentencia se dictó en ausencia del demandado. Valeria se convirtió oficialmente en una mujer divorciada en poco tiempo. Cuando el martillo del juez golpeó, Valeria no lloró. Al contrario, sonrió aliviada y dio las gracias en su corazón varias veces. Salió del edificio del juzgado con paso ligero, como si las cadenas que la habían atado a los pies se hubieran roto. Esa noche, en su nuevo apartamento con aroma a lavanda, Valeria se sentó cómodamente en el sofá de cuero importado y disfrutó de una taza de té de hierbas caliente. Mientras leía un libro de éxito, su móvil vibró sobre la mesa de mármol. Recibió un mensaje de un número desconocido. Normalmente, Valeria ignoraba los mensajes de números desconocidos, pero por alguna razón, su intuición le dijo que abriera el mensaje. El contenido del mensaje era corto pero lleno de desesperación. Valeria, soy Mateo. He pedido prestado el móvil de otra persona en una tienda. Por favor, Valeria, tu suegra está muy grave. Estamos durmiendo bajo el alero de una tienda. Paula se ha fugado con nuestro dinero. Siento que voy a morir si esto sigue así. Cambiaré, te lo prometo. Por favor, déjanos volver. ¿Te queda todavía un poco de amor por mí? Valeria leyó el mensaje con el rostro inexpresivo. No sintió compasión ni ganas de ayudar. Lo único que sintió fue asco y una ligera irritación por ver perturbada su tranquilidad. Recordó la vez que Mateo la dejó sola en casa con fiebre alta y se fue de pesca con sus amigos. Recordó la vez que la señora Pilar tiró su comida a la basura solo porque el condimento era demasiado suave. Recordó la última bofetada de Mateo. ¿Amor? Ese amor había sido asesinado varias veces por sus acciones. Valeria dejó la taza de té lentamente.
No respondió al mensaje con palabras de ira ni con consejos sabios. Mateo ya no merecía su energía emocional. Para Valeria, Mateo era un pasado cerrado, un libro cerrado y quemado. Con dedos firmes, Valeria pulsó el botón de bloquear ese número. Y luego borró el mensaje de su bandeja de entrada para que no hubiera basura digital que ensuciara su móvil. Se levantó y se acercó al gran ventanal que mostraba el paisaje urbano de la ciudad de noche. Vio las miles de luces que brillaban abajo. Imaginó que en algún rincón oscuro de esa ciudad, Mateo quizás estaría llorando, lamentando su suerte. Pero eso ya no era asunto de Valeria. Todo adulto es responsable de sus propias decisiones en la vida. Mateo eligió ser un vago y un opresor cuando lo tenía todo. Así que ahora tenía que asumir las consecuencias de ser un perdedor cuando lo había perdido todo. Valeria respiró hondo, inhalando el aire fresco de la libertad. Se sentía plena, completa y fuerte. Se dio cuenta de que no necesitaba a un hombre para ser feliz. La felicidad estaba dentro de ella misma, en su capacidad para valerse por sí misma, en su tranquila vida de fe y en los ingresos legítimos que buscaba. Esa noche, Valeria durmió muy tranquila en su mullida cama de matrimonio, envuelta en un suave edredón de seda. Ya no había pesadillas ni miedo al mañana. Sabía que el sol de mañana saldría más brillante, iluminando el camino de su nueva vida, limpia de parásitos, el camino hacia la verdadera felicidad que ella misma había creado. Había logrado convertir el dolor en fuerza, y su mejor venganza era convertirse en una mujer tan exitosa y feliz que la existencia de sus traidores ya no le importara. El tiempo transcurría cruelmente para aquellos que no estaban preparados para las durezas de la vida. Habían pasado 6 meses desde la noche de la expulsión, pero para Mateo, se sintieron como 6 siglos llenos de sufrimiento. Ahora vivía en una habitación miserable, en una zona densamente poblada en las afueras de la ciudad, con condiciones de higiene muy deficientes. Las paredes de su habitación estaban hechas de contrachapado fino, podrido y carcomido por las termitas. El techo tenía goteras por todas partes, y el suelo era solo un frío y áspero cemento. No había un colchón mullido. Una vieja estera era su cama cada noche. El olor penetrante de las alcantarillas y el ruido de los vecinos que peleaban con frecuencia era la rutina diaria que tenían que tragar. El estado de la señora Pilar empeoró drásticamente después de que Paula se fugara con su dinero. El fuerte shock y la presión mental hicieron que su salud se derrumbara por completo. La mujer que una vez levantaba la barbilla y siempre actuaba con arrogancia, ahora solo yacía impotente sobre la estera. Sufrió un derrame cerebral leve que le paralizó parte del lado derecho de su cuerpo. Su boca estaba ligeramente torcida y su habla era arrastrada y difícil de entender. Ya no había consultas con médicos caros ni medicamentos de patente. Mateo solo podía comprarle medicamentos genéricos de la tienda o hierbas medicinales baratas que él mismo preparaba. Cada noche, la señora Pilar solo gemía y miraba el techo de la habitación lleno de telarañas con la mirada vacía, quizás lamentando su arrogancia pasada, o quizás todavía culpando a su destino adverso. Para ganarse la vida, Mateo tuvo que dejar de lado su orgullo de ex jefe de equipo. Trabajaba como mozo de carga en un mercado tradicional a 2 kilómetros de su habitación. Cada mañana a las 3, cuando Valeria probablemente estaría rezando tranquilamente en su lujoso apartamento, Mateo ya tenía que levantarse y caminar hasta el mercado, luchando contra el sueño. Allí, transportaba sacos de arroz de decenas de kilos, cestas de verduras y cajas de fruta. Su espalda, que antes solo se apoyaba en una silla ergonómica mullida, ahora estaba llena de heridas y encorvada por el peso de la carga. Su piel, antes bien cuidada, ahora estaba quemada por el sol, áspera y llena de mugre. Sus manos, antes suaves, ahora estaban llenas de callos, y a menudo se herían con alambres o cajas de madera. Una tarde calurosa, el mercado tradicional se vio repentinamente sumido en el caos. Cuando Mateo acababa de descargar un saco de cebollas de 50 kilos de un camión, oyó fuertes gritos provenientes de la zona de las joyerías y las tiendas de ropa. El silbato de un guardia del mercado se mezclaba con los gritos de la gente que gritaba «¡Ladrón!». Al principio, a Mateo no le importó. El crimen era algo común en este mercado. Solo quería terminar su trabajo, cobrar su mísero sueldo y comprar comida para su madre hambrienta en casa. Se secó el sudor de la frente con la manga de su camisa sucia e intentó alejarse de la multitud para no meterse en problemas. Sin embargo, sus pasos se detuvieron al oír el grito de una mujer que le resultaba familiar. El sonido era agudo y estridente, lleno de miedo y desesperación. Curioso, Mateo se armó de valor para subirse a un contenedor de basura y ver el centro de la multitud que estaba impartiendo justicia por su cuenta. El corazón se le paró al ver a la persona a la que la multitud arrastraba del pelo. Era Paula, su hermana. La chica que una vez se vestía con ropa de marca, ahora parecía tan miserable.
Su pelo, antes largo y bien cuidado, ahora estaba revuelto y cortado de cualquier manera. Su cara estaba demacrada, sus pómulos afilados y tenía un moratón azul en la sien. Su ropa estaba raída y sucia. Paula fue sorprendida infraganti intentando robar el bolso de una señora que estaba comprando joyas. La multitud enfurecida casi la lincha si no hubiera sido por la policía del mercado que vino a detenerlos. Mateo se quedó helado en el sitio. Las piernas le temblaban violentamente. Quería correr y ayudar a su hermana. Quería gritar que era su familia, pero la vergüenza y el miedo se lo impidieron. ¿Qué podía hacer? No era más que un pobre mozo de carga sin poder. Si intervenía, quizás la multitud enfurecida lo golpearía también a él. Vio cómo a Paula la esposaban y la metían en un coche de policía. Paula lloraba histéricamente, llamando a su madre, llamando a Mateo, pero su voz se ahogaba entre las burlas de la gente del mercado. Las lágrimas corrían por las sucias mejillas de Mateo. Vio la ruina total de su familia justo delante de sus ojos. Paula, que se había fugado con el dinero que era su esperanza de supervivencia por un placer momentáneo, acabó como una ladrona callejera capturada. El dinero ilícito que Paula había robado probablemente se había esfumado sin dejar rastro, estafada o despilfarrada en un estilo de vida que no podía mantener. Mateo se cubrió la cara con las manos, sintiéndose un completo fracasado como hermano y como hijo. Se escondió detrás de un montón de cajas podridas, y esperó a que el coche de policía se llevara a su hermana a la cárcel. Con el corazón destrozado, Mateo volvió a su habitación antes de tiempo. No podía trabajar más ese día. El rostro aterrorizado de Paula lo atormentaba constantemente. Caminó tambaleándose por el estrecho callejón hasta su casa. Pero el sufrimiento de ese día aún no había terminado. Cuando llegó a la puerta de la habitación, vio sus cosas, la estera, la almohada vieja, el pequeño hornillo de queroseno y algunas prendas de ropa, esparcidas por el suelo delante de la puerta. Un hombre corpulento con tatuajes en los brazos estaba de pie delante de la puerta con los brazos cruzados. Era el casero. Su cara era hosca y tenía un bigote espeso. Al ver llegar a Mateo, el hombre escupió inmediatamente al suelo. «¡Oye, Mateo! ¡Bienvenido! Coge a tu madre que huele a tierra y tus trastos y lárgate de aquí ahora mismo», gritó el hombre con brusquedad. Mateo, sorprendido, suplicó. «Señor, por favor, señor, deme una semana más. ¿Puedo pagarle un poco con el sueldo de hoy?» «Bah, solo excusas», lo interrumpió el hombre. «Ya llevas 3 meses de retraso. Ya he tenido suficiente paciencia. Tu madre gime ruidosamente todos los días y asusta a los demás inquilinos. Y huele fatal. Voy a alquilarle esta habitación a otra persona que tenga dinero. Lárgate rápido, o llamaré a los vecinos para que te echen». Mateo intentó entrar en la habitación para ver a su madre, pero el hombre se lo impidió. En el estrecho porche, la señora Pilar ya estaba sentada en una silla de plástico vieja, al borde del callejón. Parecía confundida. La baba le caía de la comisura de los labios. Sus ojos temblaban de miedo al ver a la gente que la miraba. Mateo sintió una opresión extrema en el pecho, como si una gran piedra le aplastara los pulmones. «Señor, por favor. Mi madre está enferma. ¿Dónde está su conciencia?», suplicó Mateo, postrándose a los pies del casero y llorando amargamente. Su orgullo había desaparecido por completo. Estaba dispuesto a besar los pies de un extraño por un techo para su madre. Pero el hombre no se inmutó. «La conciencia no compra arroz, amigo. Los negocios son los negocios. Lárgate», dijo el hombre, empujando a Mateo ligeramente con el pie en el hombro. Esa tarde, cuando el cielo empezaba a nublarse, Mateo ayudó a su madre paralizada. Llevaba un fardo con ropa sucia a la espalda y con la mano izquierda guiaba a la señora Pilar, que arrastraba una pierna al caminar. Los habían vuelto a echar. Esta vez no tenían a dónde ir, ni ahorros ni parientes. Paula estaba en la cárcel. Eran de verdad unos completos sin techo. Mateo llevó a su madre y caminó sin rumbo, buscando el alero de una tienda tranquila o un puente seco para pasar la noche. El karma los había encontrado de la manera más cruel, devolviéndoles cada lágrima que una vez habían hecho derramar a Valeria. Un año después, un lujoso salón de banquetes en el centro de la ciudad estaba hermosamente decorado. Flores frescas adornaban cada rincón. Los candelabros colgaban majestuosamente, emitiendo una luz dorada. Fuera del edificio, decenas de coronas de felicitación enviadas por varias grandes empresas y funcionarios locales se alineaban. Hoy era la inauguración de la 5ª tienda de Valeria y el lanzamiento de la fundación benéfica que había creado para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia doméstica y a la independencia económica de los grupos vulnerables. Valeria, en un pequeño escenario, cortaba la cinta de inauguración con una sonrisa sincera y encantadora. Llevaba una creación de moda musulmana diseñada por ella misma,
un vestido largo de diseño sencillo pero que irradiaba una elegancia lujosa. Su pelo estaba impecablemente peinado, y su rostro, claro y sin preocupaciones, brillaba. Los flashes de las cámaras de los periodistas no dejaban de capturar la imagen de la mujer que ahora era una inspiración para muchas. Valeria ya no era una mujer oprimida y temerosa. Era un símbolo de renacimiento y éxito. Después del acto oficial, continuaron las actividades de contribución social. Valeria y su equipo prepararon 1000 menús del día de lujo y ayudas en efectivo para repartir entre los pobres que se habían reunido en el patio lateral del edificio. Valeria insistió en repartir los regalos ella misma. Quería ver los rostros de los beneficiarios, compartir una sonrisa y agradecer las abundantes bendiciones que Dios le había confiado después de que pasara la tormenta de su vida. La larga cola de personas que querían recibir ayuda se extendía ordenadamente. Valeria, con paciencia, estrechó la mano de cada uno, les entregó el menú del día y el sobre, y rezó por ellos. El olor a sudor y polvo de la gente de la cola no molestó a Valeria. Siguió sonriendo amablemente, y sus ojos irradiaban afecto. Finalmente, le llegó el turno a un hombre demacrado que empujaba una silla de ruedas vieja. El hombre llevaba una camiseta con agujeros en los hombros y unos pantalones sucios de tierra. Su cuerpo era solo piel y huesos. Su pelo era largo, revuelto y grasiento. De su cuerpo emanaba un olor penetrante, una mezcla de basura y sudor rancio de no haber visto el jabón en mucho tiempo. En la destartalada silla de ruedas que empujaba, estaba sentada una anciana en un estado mucho peor. La mujer estaba consumida. Su pelo era blanco y revuelto, su mirada estaba vacía, y su boca murmuraba constantemente sin sonido. Valeria cogió un menú del día y un sobre y, con una sonrisa amable, se los ofreció al hombre. «Aquí tiene, señor. Espero que sea una bendición para usted y para su madre». «No se olvide de rezar», dijo Valeria con su característica voz suave. El hombre no cogió el menú del día inmediatamente. Sus manos sucias y temblorosas se detuvieron en el aire. Bajó la cabeza. Sus ojos se fijaron en los zapatos de tacón que llevaba Valeria. Esos zapatos. Recordaba haber visto ese modelo de zapatos en una revista que su esposa solía leer. Lentamente, el hombre levantó la cabeza. Sus ojos hundidos se encontraron con los hermosos ojos de Valeria. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La boca del hombre se abrió ligeramente. Su nuez subió y bajó al tragar saliva amarga. Las lágrimas llenaron inmediatamente sus ojos nublados. Reconoció esa cara. La cara que una vez había abofeteado, la cara que una vez había insultado a diario, la cara que una vez había abandonado por su orgullo. Era Valeria, su esposa. La esposa que una vez lo había servido con todo su corazón, la esposa que una vez le había lavado la ropa, la esposa que una vez se había hecho cargo de su vida. «Bah, Valeria». La voz del hombre salió tan débil que apenas se oía, como el sonido del viento. Valeria se quedó sin palabras por un momento. Miró atentamente al hombre que tenía delante. Vio esos ojos, esa nariz y ese contorno de la cara. Aunque cubierto de suciedad y sufrimiento, Valeria reconoció quién era ese hombre. Era Mateo, y la anciana en la silla de ruedas era la señora Pilar. Su exmarido y su exsuegra estaban ahora delante de ella como mendigos, esperando su caridad. El corazón de Valeria latió con calma. No hubo un arrebato de ira, ni un deseo de venganza ardiente, tampoco una compasión que la hiciera llorar. Solo un sentimiento plano, vacío y extraño, como si estuviera viendo a un extraño sin ninguna historia en su vida. El odio requería energía, y Valeria ya no quería malgastar su energía en ellos. Ya se habían convertido en un pasado irrelevante. Mateo esperó la reacción de Valeria. Esperaba que se enfadara, que lo insultara, o que llorara de compasión y lo abrazara. Esperaba que quedara aunque fuera un poco de sentimiento. Mateo quería postrarse y suplicar. Quería gritar que lo sentía. Quería contarle lo destrozada que estaba su vida sin ella. Quería decirle que se arrepentía tanto, un arrepentimiento que lo había quemado cada momento de este año. Pero Valeria no hizo nada de eso. Valeria simplemente asintió cortésmente. Su sonrisa profesional no cambió ni un ápice. Puso el menú del día y el sobre en la mano temblorosa de Mateo, y con calma dirigió su mirada a la siguiente persona de la cola. «Váyase, señor. La cola todavía es larga». «Me da pena la señora que está detrás esperando», dijo Valeria con suavidad pero con firmeza, como si le hablara a un extraño que bloqueaba el paso. El corazón de Mateo se hizo añicos, más añicos que cuando lo echaron de casa. La indiferencia de Valeria fue el castigo más doloroso. Fue tratado como si no existiera. Fue considerado como el viento que pasa. Valeria lo había borrado por completo. No solo de su vida, sino también de su memoria. Valeria había ganado por completo. La mujer había cerrado el libro de su pasado y lo había quemado hasta convertirlo en cenizas. Un guardia de seguridad se acercó y le pidió a Mateo cortésmente que se moviera rápido.
ya que estaba bloqueando la cola. Mateo, con paso vacilante, empujó la silla de ruedas de su madre y se alejó. La señora Pilar, que no entendía nada, solo extendió la mano hacia el menú del día que estaba en el regazo de Mateo. Hambre. Mateo se detuvo en la acera, al otro lado del lujoso edificio. Se arrodilló junto a la silla de ruedas de su madre. A lo lejos, vio a Valeria subir a un reluciente sedán negro de lujo. Un chofer personal le abrió la puerta. Valeria subió al coche con elegancia, sin volver a mirar en dirección a Mateo ni una sola vez. El coche se movió lentamente, dejando una ligera estela de humo, llevando a Valeria a su vida glamurosa llena de felicidad. Mateo, con manos temblorosas, abrió el menú del día. Dentro había arroz blanco, costillas guisadas, pollo a la parrilla y verduras frescas. Era la comida más lujosa que había visto en un año. Le dio una cucharada de arroz a su madre, que inmediatamente la masticó con avidez. Y luego Mateo se sirvió una cucharada. La comida sabía deliciosa. Era la mejor comida de catering. Pero en la lengua de Mateo, sabía a una mezcla con las lágrimas saladas que corrían por sus mejillas. Lloró amargamente, convirtiéndose en un espectáculo en la concurrida acera. Abrazó con fuerza el menú del día que le había dado su exmujer, como si fuera el único vínculo que le quedaba. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, muy tarde. Había tirado un diamante para coger una piedra afilada, y ahora esa piedra lo hería hasta dejarlo insensible. No había vuelta atrás, la puerta del perdón estaba cerrada. No porque estuviera con llave, sino porque la dueña de la casa se había mudado a un palacio mucho más hermoso. La historia de sus vidas termina aquí, en puntos muy diferentes. Valeria voló alto con las alas de la sinceridad y el esfuerzo, mientras que Mateo y su familia se hundieron en el lodazal que ellos mismos habían creado. Ese día se demostró una verdad absoluta. La mejor venganza no es la ira ni los insultos, sino ser tan feliz, tan exitoso y tan pacífico, que la existencia de las personas que una vez te hicieron daño ya no te importa. Su ruina es solo una pequeña nota a pie de página en tu gruesa historia de éxito.